Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Porsche Ibérica. Hoy contamos con un especialista en la industria de los eSports y del entretenimiento. Es Antonio Lacasa, bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Encantado de estar aquí y de comentar cosas de este apasionante mundo y ecosistema. Pues un placer tenerte en este nuevo episodio de nuestro podcast, con el que queremos afrontar un poco la industria de los eSports para que se comprenda cuál es el papel que está intentando jugar Porsche y Porsche Ibérica en esta industria tan apasionante y tan compleja, llena de matices y con mucha información que es muy interesante divulgar. Sí. Y que yo creo que tiene un futuro y una audiencia de puro crecimiento. Entonces, Antonio, para que la audiencia de nuestro podcast te conozca, ¿qué proyectos estás llevando dentro de la industria de los eSports en los últimos años y actualmente? Bueno, los eSports estamos viendo que están tomando un protagonismo espectacular. Y proveniente, por poner un poquito en antecedentes, para que nos entienda también la audiencia, qué es esto de los eSports. Es decir, al fin y al cabo, por un lado están los videojuegos, pero la competición de esos videojuegos es lo que propicia los eSports. Digamos que los videojuegos es, jugar de forma amateur y los eSports es... ¿Ya es más serio? Es jugar de forma profesional. Eso supone de forma profesional. Que puede ser de forma amateur también, pero los eSports como tales son competición. Porque hay competiciones profesionales, equipos profesionales y jugadores profesionales que cobran. Y a partir de ahí se monta un ecosistema. Un ecosistema con distintos agentes, donde sabemos que tenemos los dueños del balón, que son los publishers, que son que son los creadores de los juegos. Los creadores, efectivamente. Ellos mismos pueden crear competiciones o licencian a empresas o terceros que desarrollan las competiciones. Pero todo eso supone un sistema de, evidentemente, clubes. Esos clubes tienen sus jugadores, esos jugadores tienen sus seguidores, esos clubes tienen además que financiarse con marcas que pueden ser endémicas o no endémicas. Sí, pueden ser patrocinios o publicidad, ¿no? Efectivamente, pueden tener presencia o pueden financiar con una contraprestación de visibilidad de marca y una activación, porque al fin y al cabo también quieren llegar a ese público con sus productos. Y ahí nos llevaríamos muchas sorpresas. Conectando con lo que me preguntabas al principio, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros somos el Global eSports Summit. Eso es. Global eSports Summit no es ni más ni menos que un sistema de actividades donde nuestro buque insignia es el gran congreso de eSports profesional anual que desarrollamos con asistencias realmente importantes de en torno de entre 600 y 1.000 participantes todos los años. Entiendo 1.000 participantes del entorno profesional. Profesional, es decir, 100%, efectivamente. Personas que trabajan tanto en ligas como en publishers de juegos, como jugadores profesionales, como anunciantes, correcto, como venues donde se realizan las actividades, tanto asociación de jugadores, asociación de equipos, etcétera, ¿no? Todo lo que es... Y también la parte legal, ¿no? Porque es muy importante. La parte legal, claro. Es que hay que tener en cuenta que esto no deja de ser una industria. Claro. Un sector con una industria donde pues tiene, como bien has dicho, toda una definición de agentes y que acuden a este evento que desarrollamos anualmente para ver dónde estamos, qué es lo que se está haciendo y cuáles son las tendencias. Además de eso, ¿qué hace Global eSports Summit? Pues Global eSports Summit, dentro de ese entorno de eSport Business, lo que procuramos es, sobre todo, aportar activos al sector. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, por ejemplo, desarrollamos actividades de divulgación. Para nosotros es muy importante la naturalización del sector. Tú lo sabes bien que hay mucho prejuicio con respecto a los eSports y a los videojuegos. Sí, yo creo que hay mucha incomprensión. Efectivamente, desconocimiento. Sí, desconocimiento. Entonces, pues bueno, siempre está esos problemas, que si el sedentarismo, que si la adicción, que si... Vamos a ver, todo tiene su medida y todo tiene efectivamente una necesidad de conocer realmente qué es todo esto. Hay una realidad que es imparable y ese es el análisis inicial. Los videojuegos y el entorno de eSports están anclados, primero, no es tanto un entendimiento o una comprensión de deporte, sino de ocio, de entretenimiento. Es entertainment puro y duro. Eso cambia mucho el registro. ¿Por qué? Porque eso se ancla en un consumo del nativo digital. Y el nativo digital nace con ese consumo de entretenimiento. Por lo que
quien piense que esto es una migración de audiencias de no, los que están viendo el deporte ahora están viendo eSports, no, por la pandemia resulta que ahora se ve más eSports. No, es que es una audiencia nueva efectivamente, de unos usuarios nuevos que son unas generaciones muy jóvenes, efectivamente, que son los que lideran todo el consumo de contenidos generados a partir de la práctica profesional de estos videojuegos. Porque además, fíjate, el concepto principal, Iván, es que esto es cultura. No es solamente un hecho de, bueno, pues juego y compito y sigo. Más allá de entretenimiento es la parte más cultural de la industria del entretenimiento, ¿no? Claro, porque tiene muchísimos verticales. Es decir, los eSports al fin y al cabo tienen una gran transversalidad porque es cultura, pero cultura que puede ir desde un entorno de musical, hip hop, etcétera, que me consta que Porsche trabaja mucho en el entorno musical, hip hop, con esta cultura popular urbana. Efectivamente. Arte. En torno de todos los influencers. Sí, también creación de contenido audiovisual. Efectivamente, es mucha creación de contenido. De ahí que los eSports no solamente el hecho de, bueno, tengo una masa crítica de seguidores de jugadores, no. Es decir, es un, entre comillas, un fanatismo en el buen sentido. Sí, son fanáticos de... Unos seguidores, unos entusiastas de todo un entorno cultural que además tiene una demostración de competición en los eSports. Muy bien. Yo creo que se entiende ya la complejidad de esta industria y es porque mueve grandes audiencias, pues que es una gran oportunidad económica para el desarrollo pues de actividades de sponsorización, publicitarias, pero también deportivas, extradeportivas, divulgativas. Entonces yo creo que esta oportunidad era muy importante para Porsche afrontarla. Tú sabes muy bien cuál ha sido nuestra estrategia. Yo la voy a explicar muy rápidamente para que tú un poco puedas ilustrarla. Porsche a nivel global pues ya tiene una competición propia, que sería la versión digital de una competición real, ¿no? Que es la Porsche Super Cup. Sí, Nosotros tenemos tenemos la eSport Super Cup Porsche en una plataforma de juegos que se llama eRacing. Entonces, claro, esto ya tiene una entidad, ya tiene miles de jugadores a nivel mundial, es una competición global. Cuando desde Porsche Ibérica quisimos aterrizar esta estrategia al mercado español, pues quisimos empezar de otra forma. Nosotros necesitamos una comprensión del medio y de la industria. Entonces nuestros primeros pasos fueron en la compresión del ecosistema. Para eso firmamos una alianza con Global eSports Summit para conocer quiénes eran los jugadores, el funcionamiento, qué audiencias era, cómo se podía medir todo esto, qué beneficios, qué retornos podíamos obtener. Eso fue, yo creo, en 2018. Correcto. En 2018. En 2019, participamos en Global eSports Summit. Por desgracia, en 2020 no hubo Global eSports Summit, se suspendió, pero nosotros, aprovechando pues unas circunstancias especiales derivadas del COVID-19, dimos un paso más en nuestra estrategia y estamos patrocinando un equipo. Y esto yo creo que lo anunciamos en diciembre de 2019 o 2020, ya no me acuerdo. Sí, es que tenemos ahí un lapsus, ¿verdad? Lo anunciamos en la agencia EFE, ¿te acuerdas? Correcto, efectivamente. En un GES TV. Efectivamente. Sí. Y ahora vamos a seguir dando pasos, pues que podría ser patrocinar una competición o patrocinar un jugador, ¿no? Esta estrategia la hemos seguido un poco siguiendo una lógica, y es que nosotros somos un fabricante de coches y hay competiciones, hay juegos de coches, competiciones profesionales de coches y jugadores que son pilotos. Entonces hemos seguido esta lógica que era muy esperable para la audiencia, pero en el futuro también seremos patrocinador o sponsor de otras competiciones para otras audiencias, porque al final esto es industria del entretenimiento masiva y esto cumple una función. ¿Cómo valoras tú estos pasos que hemos ido dando y qué pasos debería dar Porsche en esta estrategia de introducción en los eSports como lo que somos, una marca de lujo de vehículos deportivos? A ver, todo el posicionamiento que estáis trabajando, como bien has dicho, la palabra es lógica. A los eSports hay que acercarse, primero, no en cortos plazos. Los eSports no son de cortos plazos, son de medios y largos plazos, son apuestas firmes, aportando activos, aportando
propia forma, que en Porsche es su alma, al fin y al cabo, a un entorno. Lo estáis haciendo bien porque lo primero que habéis hecho es una inmersión. Primero, conocer. Es muy importante. Es decir, el hecho de aproximarse a una marca no endémica al entorno de los eSports supone un aprendizaje, supone el hecho de saber cuáles son los agentes, supone el saber cómo responde esa masa crítica que al fin y al cabo va a ser tu potencial consumidor en un futuro, porque al fin y al cabo estás apostando también por una acción, entre comillas, comercial. Ahí lo estáis desarrollando fantásticamente. Una vez que habéis conocido y os habéis acercado a ese entorno, habéis conocido a los agentes en los cuales o para los cuales habéis utilizado la ventana del GES, considero que muy adecuadamente, pues ya comienza la siguiente apuesta. Vamos a entrar ya directamente, no solamente en una competición, que es la vía lógica, pero por la propia definición de lo que es vuestra naturalidad de motor, que estéis en motor digital. Pero por otro lado hay que apostar también porque todos esos usuarios, al fin y al cabo, son potenciales consumidores en un futuro. Y el hecho de ser una marca premium no quiere decir, ahí hay un error. Se piensa que en los eSports solamente hay chavales que comen pizza. Y no, hay futuros profesionales, claro. Hay todo un perfil profesionales muy cualificados, muy bien pagados. Efectivamente, y con un nivel de estudios altísimo. Esa es la media. Sí, y encima yo creo que además que es un sitio excelente para ejercer el branding de largo plazo. Sin lugar a dudas. Para generar una imagen en las mentes de la audiencia y de los jugadores de que Porsche signifique algo para ellos dentro de 10 años, cuando llegue el momento, la verdad, de saber qué coche quieren tener, ¿no? Está claro. Y además hay un ejemplo. Yo lo pongo y, bueno, aunque mencionemos marcas no pasa nada, pero, no, claro. Pero yo creo que si hay una referencia de marca premium es Louis Vuitton. Sí. Y Louis Vuitton es quien pone esa fantástica maleta packaging de ultra lujo, además, increíble, con un diseño espectacular en la final de League of Legends. Sí, que nadie iba a pensar, Louis Vuitton es en increíble los Louis Vuitton siendo el trofeo del League of Legends. Increíble también los objetos virtuales de marcas de lujos como Correcto. Nike, Louis Vuitton, etcétera. Y marcas de moda que están desarrollando skins en Fortnite también. Efectivamente, es impresionante. Has dicho al principio de nuestra conversación que muy acertadamente hacéis una parte divulgativa muy importante, bien con la creación de white papers, con estudios propios, etcétera. Me gustaría que nos contases si tienes nuevos datos que puedas compartir con nosotros de vuestros últimos estudios. Sí, esa es una de las asignaturas pendientes. Para encontrar también datos, para ilustrar un poco y que la audiencia sepa con datos también qué hacemos en el mundo de los eSports, qué hace Porsche y por qué es tan importante esta industria. Es importante porque, y de hecho se necesitaba, es decir, para tomar, y eso es algo absolutamente elemental dentro de estrategias, ¿no? Tú necesitas tener información, tener datos para poder tomar decisiones. Y las grandes empresas, y en este caso Porsche, necesita saber qué es lo que está ocurriendo para tomar decisiones acertadas a nivel estratégico. Nosotros estábamos en la obligación de poder ofrecer esa información. Sobre el entorno de los eSports en España había datos, pero extrapolados de estudios internacionales. Correcto. No había un gran estudio. Y de hecho, si había estudios, eran más a nivel cualitativo. Nosotros teníamos un objetivo que no pudimos desarrollar el año pasado, pero que ya hemos podido hacer este año, que es un barómetro de los eSports. El barómetro GES de los eSports es un estudio cuantitativo que hemos desarrollado en un trabajo de campo durante 3 meses. Wow. Y hemos hecho más de 1.200 entrevistas personales, no telefónicas. ¿Y quiénes han sido los cuestionados? Pues perfiles, curiosamente, aunque los hemos después segmentado en 3 bloques de edad, pero tenemos un rango de entre 16 y 40 años. Y no hay tantas diferencias, fíjate, no hay tanta diferencia. Es decir, lo que es sobre todo la percepción de las marcas y los personajes y los agentes de los eSports. Uh-huh. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, que en el entorno del business prácticamente pues el 90% de los clubes pues piensan que van a aumentar sus ingresos por patrocinio. Y en las marcas, y curiosamente también nos hemos encontrado que hay ahora mismo tanto un 50% de marcas endémicas como no endémicas. Uh-huh. Algo absolutamente impensable. Hace 3 años. Hace 3 años.
Es decir, hemos estado hablando, bueno, y tú y yo lo hemos comentado muchas O sea veces, que lo de la edad de los perros y los humanos sí. en los eSports. Es Se decir, va muy rápido. un año en los eSports son 7 años en la vida Sí. real. Básicamente ya lo que quieres decir es que hay la mitad de los anunciantes ya no tienen nada que ver con videojuegos ni con accesorios o Sí, que no, temas no. relacionados con No los son videojuegos. ordenadores o Ya periféricos. pueden o... ser bebidas, pueden ser alimentación, etcétera, y que encima los equipos el 90% esperan ingresar más porque tienen más demanda por parte de los anunciantes. Efectivamente. Es alucinante que haya una expectativa, porque no olvidemos que estamos en un entorno de crisis económica Sí. mundial y de crisis publicitaria mundial. Sí, sí, estamos en una recuperación muy ¿no? lenta. Entonces, que haya... Incertidumbre, diría yo. Incertidumbre, pero está claro que los medios, o digamos las industrias que viven de patrocinio y publicidad, ahora mismo están en un momento delicado. Sin embargo, los eSports es una industria del entretenimiento, que tiene expectativa de crecer y que el 50% de sus anunciantes, después de muy poco tiempo, ya no son anunciantes endémicos de la práctica de ese deporte digital, ¿no? Es alucinante. Estamos observando cada semana nuevas marcas no endémicas de distintos entornos de actividad, desde bancos, pasando por efectivamente pues bebidas, alimentación, servicios que se están acercando a los equipos, además con la apuesta seria. Y que no son además servicios digitales, ¿no? Para nada, en absoluto. O sea, no tiene porque te encuentras cosas increíbles. Es decir, esta mañana estaba revisando algunas marcas precisamente del entorno canadiense por otra cuestión y veía que Universal, por ejemplo, estaba patrocinando un equipo de eSports en Canadá, ¿no? Súper. También yo Impresionantes. veo mucha convergencia con otras industrias, como la industria de la música. Sí. De todos he sabido, pues, Travis Scott, el rapero, Efectivamente. famoso ahora por sus zapatillas con Nike, pues haciendo un concierto dentro de Fortnite y al que acudían, pues no sé cuántos millones de personas en streaming. Ha sido el concierto en directo, en streaming, más ha batido todos los récords de la historia, batiendo incluso el mítico Rod Stewart en Rock in Rio en los 80, que había 3 millones de personas. Pues esto se ha superado 40 años después casi a través de un videojuego. Es para los de alucinante. cierta edad es difícil entenderlo, pero es que es así. Es alucinante. Es así. Este Pero es es que el la orden de audiencia, magnitud. fíjate, Iván, es que audiencias de competiciones internacionales de eSports han llegado a batir récords de la Super Bowl. Sí, efectivamente. La Super Bowl era el espectáculo televisado con mayor audiencia del mundo. Sin embargo, la última final que se celebró en Corea no recuerdo qué competición Sí, era. el propio League of Legends, al final. League of Legends superó. En Corea y en Shanghái. Superó la retransmisión de la NFL. Parecía que la Super Bowl era el techo de audiencia Sí. de cualquier... Y luego también se ha batido el récord de por jugar un solo partido, o sea, premio por jugar un solo partido, ¿no? Ninja, por jugar una sola partida, cobró más de lo que ha cobrado Djokovic en ninguno de los encuentros mejor pagados de la historia del tenis, ¿no? Entonces, esos yo creo que son los 3 hitos que dan el orden de magnitud más importante. Nos está cambiando el paradigma completamente. Sí, totalmente. Y ahí está a punto de darse un paso más. En muy pocos días empieza Tokio 2021, que en realidad es 2020 retrasado. Efectivamente. ¿No? Y va a haber... Sin asistencia, sin público. Sin público. Vamos Sin embargo, va a ser la primera Olimpiada de la historia de las Olimpiadas modernas y antiguas que va a tener una vertiente de eSports. Va a tener una vertiente de deporte virtual. ¿Qué nos puedes contar? Va a tener una vertiente de deporte virtual. El Comité Olímpico Internacional ya en el año 17 tuvo una primera reunión con agentes de los eSports porque quería conocer qué es lo que estaba pasando. Hay que tener en cuenta que desde Río las audiencias en el nicho joven están bajando en deporte. Eso preocupaba. Preocupa mucho también el fútbol. Claro. Particularmente. Entonces, que curiosamente, uno de los juegos más jugados que ha salido en el barómetro es FIFA. Wow. O sea que ahí hay un cambio de paradigma que afecta también al deporte. Con lo que, lejos de alegrarse el fútbol, se tendría que preocupar. Sí, sí. Pero es verdad, decir, las grandes instituciones, véase Comité Olímpico, pues bueno, aunque han tenido sus reticencias, porque bueno, siempre han tenido esa preocupación de la supuesta violencia de los videojuegos, que no es tal, porque estudios así lo avalan, al final han tenido que acercarse. Oye, Antonio, y al hilo de hablar del Comité Olímpico Internacional y las próximas Olimpiadas de Tokio 2020,
¿Tú desde tu plataforma GES estás en contacto con el Comité Olímpico Español o con la Liga o, muy interesante para Porsche, con la Federación Española de Automovilismo? ¿Hay estrategias de Comité Olímpico Español, de Liga de Fútbol Profesional, por ejemplo, o de la Federación Española para afrontar la oportunidad de que estas entidades capitalicen la parte digital de la práctica de los eSports? ¿Hay algo de esto? Sí está habiendo. Ha habido un efecto curioso con la pandemia, porque la pandemia, y lo hemos estado observando todos, pues bueno, nos ha obligado a un consumo de entretenimiento y de ocio digital mucho mayor, y el deporte se ha tenido que acercar ahí, y nos hemos encontrado que competiciones de deporte convencional han tenido que hacer sus versiones digitales, claro, por una cuestión no solamente de mantener audiencia, sino de mantener la propia financiación, de ofrecer una ventana a sus patrocinadores y de también estar mermando esa pérdida de los derechos audiovisuales que en un momento determinado iban a tener. Eso ha supuesto que lo que en un momento determinado a lo mejor pensábamos que de aquí a 5 años o más podría ser el acercamiento o la hibridación del deporte convencional con los eSports, se ha acelerado allá. Con lo que el deporte ha sido el primero que ha dado un respingo y ha dicho, caramba, es que esto tenemos que acercarnos. O sea, que tienen planes. Bueno, yo desde... Sí, me alegro mucho de que haya planes en este sentido, y lo que sí he visto claramente es una estrategia orientada a los creadores de contenido. Mucho. Y no para de sorprenderme Ibai Llanos, que retransmite la Copa América, la final, que es como, digamos, la Eurocopa de América, y en su Twitch hay 700.000 personas a la vez, porque él decide comprar los derechos porque no se va a echar por televisión. Increíble. Es increíble. Yo creo que entre los datos que hemos dado de las audiencias que superan al mayor evento musical, deportivo o económico, y ver movimientos como Ibai Llanos afrontando el mundo del deporte, también de los eSports, yo creo que ha quedado claro cuál es el potencial de los eSports, y espero que haya quedado claro también en el episodio de hoy por qué Porsche está dando pasos en los eSports y por qué Porsche Ibérica también. Para finalizar, ¿cuál va a ser el próximo evento de GES? Pues mira, ya estamos desarrollando, y bueno, ya es público y notorio, el próximo GES en octubre, 27 y 28 de octubre, 2 días además, porque vamos a tener una primera jornada profesional y después ya el programa abierto. Y bueno, en globalesportsummit.com ahí pueden tener toda la información. Y ese es el paso donde ahora estamos trabajando. Es decir, los GSX, que son esos eventos más pequeñitos, ahora mismo ya viene verano también, están un poquito ralentizados. Volveremos a retomarlo inmediatamente después del GES y ahora estamos volcados 100% a GES, que vamos a tener cosas chulísimas. Porque, bueno, no quiero desvelar nada. Vale, si no desvelar nada, sí, ya iremos explicando, porque Porsche participará, Porsche Ibérica estaremos allí y tendremos muchas cosas que contar. Antonio Lacasa, muchísimas gracias por estar en este episodio del podcast de Porsche Ibérica. Gracias por aclararnos y aportarnos datos sobre esta industria tan bestial y con audiencias tan grandes en la que Porsche participa. Y nos vemos muy prontito en la siguiente edición del GES. Yo desde aquí, desde luego, darle enhorabuena a Porsche, porque es un planteamiento estratégico muy, muy, muy adecuado y lo estáis haciendo francamente bien. Y ahí estamos nosotros para ayudaros absolutamente en todo. Y a mí me gustaría cerrar con: el desconocimiento no es una excusa. Hay que acercarse a los eSports, hay muchas oportunidades y hay que estar ahí. De maravilla. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Iván. Hasta luego.